Regresamos con Hablando Claro con Callejas. Hoy tenemos un personaje de la política, pero no vamos a hablar de política por el momento, con Marta Alfonso. Vamos a hablar de Marta Alfonso, la mujer, la madre, esa persona que, siendo la profe, como todo el mundo la conoce, hoy ha llegado a lo más alto de la política colombiana, ostenta un lugar muy importante dentro de ese esquema que maneja la política de este país, pero que salió de un municipio del norte del departamento del Tolima. Muy pocos realmente conocen quién es Marta Alfonso. Hoy vamos a tener la oportunidad de saber quién es realmente la profe, como popularmente, como cariñosamente todo el mundo la conoce. Además, alguien me decía, oiga, entré a Face a buscarla después de la entrevista que ustedes le hicieron y vi la profe. De aquí nace por qué queremos que conozcan quién es Marta Alfonso. ¿Quién es Marta Alfonso? Como buenos días. Muchas gracias, eres muy amable por invitarme a tu programa Hablando Claro con Callejas. Para toda la audiencia que nos escucha, un saludo muy especial. Pues bueno, Marta Alfonso es una mujer del norte del Tolima, montañera 100% de esta cordillera del norte del Tolima que amamos tanto. Nazco en un hogar muy humilde, con un fuerte arraigo campesino en mi familia, una familia de bajos recursos que trabajó y salió adelante sin un empleo formal. Mi mamá modista, mi papá y mi mamá tenían una frutería y yo ayudaba ahí en las labores de venta, y eso. Es hija de la educación pública, jardín del ICBF, escuela pública, la escuela Fanny Harman, el colegio de bachillerato comercial Alfonso Arango Toro, el bachillerato, Universidad del Tolima. Luego me voy a estudiar ciencias sociales en la Universidad del Tolima, y además desde muy niña aprendí la vocación de servicio. Yo soy de un hogar que siempre le ha servido a la comunidad, que siempre ha tenido una vocación de entregar de sí, de nosotros, de nuestra familia, todo lo que se pueda para ayudar al prójimo, y eso me termina metiendo más que en política en la vida social. Yo he participado en organizaciones campesinas, en organizaciones de mujeres, en organizaciones juveniles, en organizaciones culturales. Hice teatro cuando estaba pequeña, hice teatro y clown. Bueno, cantidad de actividades que me fueron vinculando como a esa vida pública. Y en el año 2021... Bueno, pero antes de irnos allí, me da la impresión de que la niñez de Marta fue de una niña muy inquieta, algo traviesa, díscola. Un poquito. Mira, lo único que me hizo falta en el Líbano fue ser bombera, porque estuve en la Cruz Roja, en la Defensa Civil. En esa época teníamos un canal de televisión en el Líbano, el canal local que se llamaba Moca TV. Fui reportera, tuve un programa se llamaba Cafeterita, y hacía un programa mostrando como los pueblos del norte del Tolima y su cultura cafetera. Estuve en una emisora comunitaria que tuvo el Líbano, Café Estéreo. Con Miguel. Por supuesto nos conocimos con Miguel, con Lalo, como cuando hasta ahorita estaban haciendo la emisora, porque tuvo una larga historia y una larga escuela de formación a muchos jóvenes del municipio, pero yo fui como de las primeras cuando se estaba hasta ahorita empezando a empujar la emisora. Escribía cuentos, hacía teatro, hacía pantomima. Bueno, una niña muy inquieta en efecto. Creo que a mi mamá le desesperaba un poco tanto activismo, y bueno, creo que eso está en la naturaleza, porque sigo en un activismo tremendo. Siempre estoy pensando cómo servimos a la sociedad y cómo servimos a la gente, y eso significa pues estar en permanente contacto, abriendo espacios, mesas de trabajo, foros, talleres, diálogos con el pueblo colombiano y particularmente con el pueblo tolimense que hoy represento en el municipio. ¿Cómo nace, cómo la va? Esto que ya la ha llevado y ha acumulado, digamos, un poco de experiencias, de procesos, la llevan a hacer por los años.
Bueno, realmente la docencia ha sido fundamentalmente en la docencia universitaria, aunque tuve un periodo de tiempo en el que estuve trabajando en un colegio de bachillerato y también en primaria, en un colegio privado de Ibagué. Pero realmente a mí se me empieza a reconocer por la profe por una labor docente universitaria en la Universidad del Tolima, en donde enseñé un tiempo temas de salud pública. Yo soy además especialista en salud familiar y comunitaria y me concentré durante cerca de 8 años en mi vida trabajando en el sector salud y aprendiendo especialmente de salud pública. Entonces fui docente de salud pública de estudiantes de medicina de la Universidad del Tolima. Luego fui profesora de políticas públicas en el programa de sociología y en el programa de ciencia política, pero además creo que también me dicen la profe porque hace parte de mi ADN, de mi naturaleza o de mi don, no sé si sea un don, el tema de la pedagogía, de la enseñanza. Creo que me gusta explicar las cosas, aprenderlas y tratar de socializar el conocimiento, que creo que es una de las cosas más bellas que puede tener un ser humano, y es aprender, saber, conocer. Me gusta explicar las cosas de la manera más sencilla para que cualquier ser humano pueda entender un mensaje. Entonces, en ese ejercicio he hecho muchísimos procesos de formación con mujeres campesinas, con niños y con niñas, con jóvenes, y entonces a donde llego me dicen la profe. Y se quedó la profe. Y me quedé la profe. Todas estas situaciones, lo que hace desde la parte social, le van llevando en algún momento a creer que la política sería su futuro. Usted podría tener allí la realización como profesional, como mujer, y que todo eso que hizo en favor de las comunidades lo podría transmitir en un momento dado a través de un trabajo para esas mismas comunidades. No estaba en mis cálculos. Esto surge como tal vez una respuesta a un momento político que vivió el país posterior a las movilizaciones del 2019. Un proceso de agitación social que conduce al estallido social del año 2021 y en medio del cual yo estuve muy activa, ayudaba en las asambleas populares, estuve acompañando todo este proceso en Ibagué y creo que empieza la gente seguramente a ver en mí una posibilidad de un liderazgo no tan en la base, sino un liderazgo más en la dirigencia. Yo realmente jamás había tenido cálculos de participación electoral. He acompañado a varios amigos que me dicen ayúdanos a votar o ayúdanos a hacer campaña sin meterme mucho, porque siempre mi labor ha estado más en el movimiento social. Pero fue tanta la insistencia de varias organizaciones sociales, de un líder del Partido Verde como Renzo García, un ambientalista muy reconocido en el Tolima, que finalmente yo tomo la decisión de aceptar esa invitación, porque digo, acá hay una labor y tal vez un propósito divino que está orientando este momento. Y estábamos en todo este fervor popular de movilización, pero además ascendiendo el fenómeno de Gustavo Petro y del pacto histórico. Y en ese contexto yo tomo la decisión de aceptar la postulación a la Cámara en una lista entre el pacto histórico y la Alianza Verde, y termino ganando en esta curul. No he sido nunca votada popularmente hasta el momento de las elecciones de 2022 que gano la Cámara de Representantes. No tengo en mi ADN el deseo de ser una política de esas que se eternizan en el Congreso y se les vuelve eso como su vida, o quieren ser concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara, que lo quieren ser todo porque se profesionalizan en la política, sino que estoy aquí porque creo que hay un propósito divino para servir al país, a la gente en este momento particular. Si hay algo que he aprendido en estos 3 años es que la labor del congresista hay que dignificarla, es decir, que sea gente honesta, juiciosa y comprometida con quien les elige. Antes de irnos un poco ya a meternos en ese mundo y a esa ola que la lleva Petro y todo el proceso que usted ha llevado, cuéntenos un poco
Marta madre, Marta hija, del hogar. La gente quiere conocer quién es realmente. Bueno, pues como te decía, nací en un hogar muy humilde en el Líbano, Tolima. Mi mamá ha vivido toda la vida de hacer costuras, vestidos, es una excelente modista. Este vestido que yo he puesto me lo hizo mi mamá. Es una modista y pues nosotros en medio de nuestros pocos recursos, en mi casa, especialmente mi papá tenía un campesino, tenía la certeza de que educarme era la posibilidad de mejorar mis condiciones de vida, más que los de la familia. Él siempre me decía, estudie para que salga adelante y no le toque repetir la historia que nos ha tocado a nosotros, los dos afectados por múltiples procesos de violencia, de pobreza, de desarraigo. Así que yo muy juiciosa estudié desde muy niña. Me iba muy bien porque además desde muy niña, inquieta, habladora, preguntona, y esto permite que pues yo vaya saliendo adelante. Mi mamá, yo soy hija única en este hogar pues un círculo muy pequeño, entonces no tengo hermanos en este hogar. Mi papá tiene otros hijos, pero en este hogar pues crecí yo solita con mi señora madre, sí, y eso pues nos acerca. Yo luego me voy a estudiar a la Universidad del Tolima, mi mamá se va allí, ella vive acá en el Tolima, sigue haciendo costura, es una mujer muy humilde, de la base social como muchos colombianos, y que pues me ha acompañado en este trabajo de cuidado para que yo pudiera salir a estudiar y a profesionalizar. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos, soy mamá de 2 hijos, un joven ya de 22 años, de 21 años, perdón, que estudia música, le encanta la música, es un estudioso juiciosísimo, y un niño de 5 años, casi 6 va a cumplir, muy inquieto, muy inteligentes ambos. Parte de mi gran situación, digamos, como difícil en todo este proceso político ha sido que la política te termina aislando de lo más íntimo, de lo más cercano, de la familia, de los hijos. Y pues bueno, este periodo les ha tocado muy duro, le ha tocado principalmente a mi esposo estar al tanto. Yo cada día que tengo libre, cada día que me puedo ir temprano del Congreso, que son pocos días, se inician las labores demasiado temprano. Yo casi siempre estoy saliendo de mi casa 6:30, dejo a mi hijo pequeño en el colegio y voy para el Congreso, y a veces salgo 7, 8, 9, 10 de la noche, y al día siguiente pues hay que volverse a levantar 4:30, 5 para sacar al colegio el niño, para alistarse y seguir trabajando. La representante además es ama de casa. Ah, sí. Normalmente. Te voy a contar una cosa, Rodrigo, no me vas a creer esto. Yo soy, creo que de las cosas que me relaja, como casi nunca puedo estar en casa, porque siempre estoy trabajando, estoy en actividades. De las cosas que más me relaja, creo yo, en la vida es poder compartir tiempo y disfrutar tiempo en la intimidad de mi casa. Si me dices si me gusta hacer oficio, sí, me gusta hacer oficio, aunque no lo creas. Hay días que estoy muy cansada, pero aún así me relaja pararme a cocinar, es una terapia, a lavar loza, a cuidar las matas. Me gusta mucho ese trabajo de poder estar en casa, porque además casi nunca puedo estar. Entonces cuando estoy me relaja mucho, y es particularmente eso, un cambio de actividad, entonces me relaja mucho. Bueno, ya conocemos un poco de quién es Marta en su hogar, en su intimidad y ese proceso. No le apigues. Yo la veo como una activista, con una mujer muy inquieta que se mete en un cuento y que termina siendo la representante de la Cámara. Pero hoy, cuando uno observa a Marta Alfonso en sus discursos, en su posición en la Cámara, en la defensa de una causa, la ve uno más como política que como activista. Le picó el bicho ahora sí de la política, aunque no quiera eternizarse. Yo creo que su posición es muy política. Pues cada vez he ido ganando, creo, más habilidades para este mundo político, que no es fácil, es un mundo de muchas tensiones.
es un mundo, desafortunadamente en Colombia, por la cantidad de intereses que se mueven en la política, porque grupos pequeños de interés y de poder han decidido tomarse el Congreso y tomarse la política en general para poder agenciar esos intereses particulares. La política se ha terminado convirtiendo en un mundo muy hostil. Entonces no es un ejercicio colectivo de mejorar condiciones de vida para la gente, sino que se termina convirtiendo en una competencia por quién se posiciona más para poder tener más proyectos, más contratos, más poder, más reconocimiento, y eso hace que ese mundo, particularmente en el Congreso, sea muy hostil. Eso a mí me ha costado demasiado, pero también he ido entendiendo la necesidad de que personas que no tienen ese afán de poder, de intereses particulares, estemos en ese mundo, como te decía, dignificando la política. Entonces, por supuesto, eso me ha implicado ir aprendiendo una cantidad de habilidades que no tenía, que además creo es muy particular la política de como estos enfoques patriarcales, machistas, masculinizados, y entonces las mujeres que llegamos a estos escenarios no tenemos ciertas habilidades como por ejemplo la negociación o la transacción. Las mujeres en nuestro ejercicio colectivo y cultural se nos ha enseñado más al mundo de lo privado, del cuidado, o si estamos en labores públicas, al servicio, pero no a esa transacción o negociación política con otros, que implica tensionar, poner posiciones duras, liderar cosas, ceder en otras cosas. Digamos, la política es un ejercicio transaccional permanentemente, y eso a veces me cuesta, pero he ido aprendiendo. Entonces creo que hoy soy la profe con algunas habilidades, porque me faltan muchas. Es un mundo muy difícil de comprender y de asimilar y desarrollar herramientas para desenvolverse en él, pero creo que soy la profe con muchos aprendizajes de congresista. Hay algo que yo siempre me he preguntado y le admiro: cómo la profe, la mujer del Líbano, salta al Congreso y en un en un salto doble, digamos, sale de ser una líder social en el Líbano a ser congresista. Llega al Congreso. Quienes conocemos un poco cómo se maneja el Congreso, de pronto la veo siendo ponente de una de las reformas más importantes que requiere este país, pero defendiéndola, y perdóname la expresión, como una tigresa, defendiendo a sus hijos la reforma a la salud, pero con argumentos, con una valentía, con un empoderamiento, que yo me preguntaba muchas veces cómo se logra esa transformación. O era implícito, estaba en usted esa lucha, todo eso que hizo la llevó a poderse posicionar como la congresista que es la ponente de la salud en este país, la reforma de la salud. Yo creo que tres cosas se conjugan. La primera, que te decía hace un momento, yo empiezo a conocer ese espacio, vengo de la academia, soy profesora, y llego a un espacio en donde la gente no se escucha, los congresistas no se escuchan, uno le habla al país, pero muchas veces en la plenaria de la Cámara o del Senado todos están hablando, todos están haciendo política y no se escuchan los debates. Entonces yo dije, esto hay que dignificarlo. ¿Cómo es posible que tengamos un ejercicio en el que no se está escuchando lo que se está discutiendo en el Congreso? Entonces empiezo a hacer una labor muy disciplinada de escucha, de estudio de los proyectos y de intervenciones argumentadas sobre lo que leían los proyectos para argumentar si estaba a favor o estaba en contra. Y creo que eso hace la diferencia enormemente en el Congreso, porque como les decía hace un rato, en el Congreso llega mucha gente más que por su mérito, por su capacidad realmente de estudiar la legislación colombiana, por su capacidad de liderazgo para defender derechos, por intereses. Allí en el Congreso hay mucho congresista puesto por gremios, por empresas, por multinacionales que les financian sus campañas, y por tanto ellos llegan allí a defender los intereses de esos gremios. Y solo, por ejemplo, si a ti te financia una EPS para estar en el Congreso, o un grupo económico que financia una EPS, pues tú vas a estar pendiente solo de los proyectos que son de salud, y eso es lo único que va a llamar tu atención para debatir.
para debatir en defensa de ese que te puso allá y te financió. Entonces yo empiezo a hacer una labor disciplinada que de hecho hace parte de mi forma de ser, que soy una persona que lee, que estudia, soy disciplinada. En general, como te digo, desde muy niña he hecho el ejercicio de ser una buena estudiante, como profe, ser una buena profesora, estructurar mis clases, estudiar para poder enseñar. Así que esos dos elementos, el llegar a tratar de poner un ritmo de discusión, de debate, el hecho de ser disciplinada y juiciosa, creo que terminan llevándome a ser una persona muy visible en el Congreso. Y pues creo que por eso no solamente he sido ponente de la reforma pensional, de la reforma de la salud, también fui ponente de la reforma pensional, pero además he tenido una gran cantidad de proyectos a cargo muy importantes en materia de derechos de las mujeres, en materia de temas alimentarios, en materia de temas de salud y laborales, de salud mental, bueno, una cantidad de proyectos que he tenido a cargo y los he sacado adelante. ¿Cómo se siente ahora Marta Alfonso en el Congreso? Me siento haciendo una labor de representación digna de las mujeres y del pueblo tolimense, de los y las profesores de este departamento y de este país. Me siento a veces, por supuesto, como en ese proceso de aprendizaje, una provinciana, una mujer humilde, una mujer, que es tan difícil hacer política para las mujeres, en un escenario hostil a veces, ¿no? Digo, como llegué aquí sin ser hija de sin ser un delfín, sin ser de ningún clan político, por un respaldo de opinión del pueblo tolimense, y a veces siento que esos clanes, que esas lógicas tan fuertes del Congreso me pesan mucho, pero en medio de eso creo que soy una persona comprometida y además auténtica y de buena fe. Y eso, como te digo, va haciendo la diferencia. Disciplina, honestidad, rectitud y una vocación genuina de representar a la gente y tratar de luchar por sus derechos en un escenario en el que es tan escaso que realmente los congresistas defiendan derechos del pueblo. Para terminar esta entrevista, ya llegamos a la altura de la política, pero yo quiero dos preguntas que no puedo terminar esta entrevista sin hacerlas. Una, desde su visión, una mujer que conoce su departamento, que ya lo mira lo otea desde otro ángulo, ¿qué opina de la política y de cómo está el departamento? No es muy bueno mi balance. A mí me aterra un departamento con una potencialidad agrícola, turística y cultural como la que tenemos en este departamento, una radiación solar que nos permitiría ser una potencia en materia de transición energética o de energías renovables, un departamento que podría tener una agroindustrialización muy fuerte para ser un referente de transformación de alimentos en Colombia. Tenemos todos los pisos térmicos, un departamento cuyo territorio lo irrigan, lo bañan el río Magdalena. 13 municipios, 12 municipios de nuestro departamento están a la orilla del río Magdalena. Me aterra cómo hay un atraso, un desempleo, una pobreza tan tremenda en nuestro departamento. Hay índices altísimos de inseguridad alimentaria, hay una desconexión además a la internet en muchísimas zonas. Aquí Plan del Tolima uno sube un poquitico a la montaña, en Junín de Venadillo, Juan Suátegui o a zona rural del Líbano, y se pierde total posibilidad de conectarse. Y una sociedad que no tiene conectividad hoy en un mundo global muy determinado por la internet, pues es un territorio condenado al atraso. Pero además nuestro sistema vial, nuestra red vial, sobre todo terciaria y secundaria, en un estado deplorable cuando es lo que más se necesita para que haya efectividad en la producción económica, particularmente la de alimentos, que sería nuestra gran vocación productiva en el departamento del Tolima. Entonces creo que no está bien, no puedo entender, he tratado, he estudiado cifras, qué es lo que pasa en el Tolima, por qué no hay agroindustria.
¿por qué la producción agropecuaria tiene tanto atraso? ¿Por qué el turismo? Honda, que es un municipio precioso, Ambalema, que está mucho peor que Honda en términos de la protección de su patrimonio, de su infraestructura, su patrimonio histórico. Uno no entiende cómo un departamento con tanta potencialidad en la mitad del país, que podría ser además un interconector regional, puede estar en un atraso tan difícil. Entonces veo la política con una ausencia de liderazgos con amor por el Tolima que saquen adelante esta tierra. Creo que actualmente esta pelea entre la gobernadora del departamento y el gobierno nacional no le conviene al departamento, a pesar de que han llegado recursos del gobierno nacional por cerca de más de 360.000 millones de pesos para vías, para programas sociales. Yo creería que podría llegar mucho más si hubiese una relación más respetuosa y tranquila, armónica, de cooperación con el gobierno nacional. Así que no me parece un buen momento. Además, mucha corrupción. Bueno, vamos a un tema que yo creo que es álgido, pero que hay que tocar. Este gobierno del cambio requiere de una relojería. ¿Usted le cambiaría algunas cosas a este proceso antes de terminar el periodo para mostrar esos resultados que el país espera? Sí, definitivamente sí, porque es el primer gobierno progresista y alternativo que tiene Colombia. Por supuesto, hemos cometido errores, se ha estado aprendiendo a ser Estado porque nunca habíamos tenido esa oportunidad en una sociedad tan cerrada en su democracia, tan excluyente con los sectores alternativos. Se dio la oportunidad y obviamente eso implica poder desarrollar capacidades. En ese ejercicio se cometen errores y yo cambiaría algunos énfasis. Creo que hoy, por ejemplo, este viraje que están teniendo las relaciones internacionales es definitivo. Hubiera esperado que fuera desde el comienzo del gobierno una política mucho más diversificada para el multilateralismo. Creo que se han cometido errores por falta o de experiencia o de cuadros políticos que dirijan el Estado desde estos sectores populares y de izquierda, alternativos. Se han puesto personas que han terminado traicionando el proyecto colectivo porque tienen una agenda propia. Sin embargo, también creo que ha hecho mucho daño la inestabilidad de tanto funcionario en algunas entidades, un ministro, otro ministro, un director, otro director. Y pensaría que lo que debe tratarse este último periodo es de estabilizar lo que más se pueda, los programas de gobierno, el desarrollo de la política de gobierno que propone el presidente Gustavo Petro. Así que pues creo que ya los cambios que había que hacer se hicieron. Hay que ajustar en este último año sobre todo la implementación y el enfoque hacia programas estratégicos que permitan efectivamente hacer un cambio. Yo creo que se ha dado un cambio, una reforma agraria que está avanzando importantemente con entrega de tierras en muchas regiones del país como nunca antes, casi 500.000 de hectáreas entregadas hasta el momento. Creo que ha cambiado de manera significativa la percepción del pueblo colombiano sobre la seguridad social. Hemos descubierto cómo funciona el sistema de salud, que eso era como un secreto para el pueblo. Cambió el sistema pensional, se está intentando cambiar las reglas laborales para que el pueblo trabajador tenga más garantías, mejores condiciones de vida y dignidad. Y eso, creo yo, es un cambio fundamental en la cultura política del pueblo colombiano. Ha cambiado en buena medida también la política de infancia, sobre todo lo que tiene que ver con programas de alimentación que cada vez contratan más a las asociaciones campesinas para la compra directa de alimentos. Eso dinamiza la economía, entre muchos otros elementos que seguramente acá no me voy a poner a decir y a insistir porque no es una rendición de cuentas, pero yo creo que sí hemos hecho el cambio con este gobierno, con muchas personas nuevas y liderazgos sociales en el Congreso.
Creo que hay que seguir intentando la renovación del Parlamento por más líderes sociales, por más gente honesta, consciente de la defensa de los derechos de las mayorías, y esperaría pues que este último año de gobierno tenga más estabilidad en su equipo de gobierno y más enfoque en las políticas que propuso el presidente Gustavo Petro para transformar a Colombia. Profe, dos preguntas muy rápidas. Se habla de la propia Senado. Estamos en eso. Pues hemos venido explorando esa posibilidad con la idea de que liderazgos políticos regionales lleguen por el Partido Verde a ocupar el escenario de Cámara y que podamos ir jalando, yo buscando otro escenario nacional y jalando esta fuerza colectiva para un escenario regional con un nuevo liderazgo. Pero también entendemos que la política es compleja, es muy dinámica y que esa lectura hay que estarla haciendo permanentemente para saber si nos da o no nos da. Entonces estamos ya haciendo un trabajo nacional, pero si no hay una candidatura fuerte por el Partido Verde para la Cámara de Representantes, seguramente me tocará asumir el reto y tratar de mantener esta curva en el político. Y la de cerrar, ¿se vería usted como la segunda mujer en la gobernación del departamento? Sí, me gustaría mucho. Creo que sería muy importante, sobre todo porque he descubierto en el Congreso de la República, ya lo sabía, siempre he amado mi territorio, mi Tolima, pero he descubierto que soy una tolimense de rata mandaca. Me da un orgullo el sombrero tolimense, el tamal, hasta el acento, que mucha gente se burla de nuestro acento. A mí de veras me vibra el Tolima en lo más profundo de mi alma, y esta situación de desarrollo regional que te decía hace un momento que veo tan crítica, me gustaría poder tener la oportunidad de liderar este departamento para tratar de fortalecer la agroindustria, el turismo, mejorar el sistema vial para el campesinado y mejorar las condiciones de vida del pueblo tolimense. Ojalá más empleo juvenil, más empleo de mujeres, pero sobre todo dignidad para nuestros campesinos y campesinas que en este departamento la pasan muy mal, están muy abandonados. En Hablando Claro con Callejas, con la profe Marta hoy, hay mucha tela que cortar a futuro y seguramente la tendremos en otras entrevistas. Eso, volveré. Muchas gracias a ti.